Hoy estoy predicando bajo el tema victoria segura. Bajo el tema victoria segura. Así que diga conmigo, hoy es el día de mi victoria. Nuevamente. Nuevamente, hoy. Amén. Hoy quiero hablarte sobre la victoria segura. El profeta Joel fue levantado en un tiempo donde el pueblo de Dios había perdido la presencia, había perdido la esperanza, había perdido la capacidad de poder ver lo que venía futuramente y había perdido la capacidad de comunicarse con Dios. Recordemos que Dios había puesto sus oídos al templo que había construido Salomón, el lugar. Recuerden que Dios trabaja por atmósferas y cuando Él se va a comunicar con un pueblo, primero se provoca una atmósfera de gloria y después que se provoca esa atmósfera de gloria, entonces viene la visión y viene la voz audible de Dios. Él dice: proclamad esto entre las naciones. Y esto viene en el capítulo siguiente. Recuerden que el capítulo anterior Él está hablando de que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda lengua, que los ancianos iban a tener sueños, que los jóvenes iban a tener visiones, que los hijos iban a profetizar. Iba a venir un tiempo de avivamiento, un tiempo donde el Espíritu Santo no se iba a contener nada más en un lugar, sino que cada persona en cada lugar iba a tener al Espíritu Santo. Y yo creo fielmente que este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso digo que la victoria de mi vida es hoy y ahora. Diga conmigo, la victoria de mi vida es hoy y ahora. Hay una diferencia. Para obtener una victoria segura, diga conmigo, necesitamos la confirmación de Dios. Yo he aprendido algo. Cuando Dios te da algo y tú te puedes quedar callado, oiga bien, usted no puede decir nada. Dios te lo confirma, vuelve y te lo confirma de nuevo, te lo manda a decir de nuevo, vuelve y te lo dice. ¿Por qué Dios hace esto? Dios te está asegurando para que tu fe no mengue, como un buen guerrero, como una buena guerrera, de que ya Él te ha dado la victoria y que eso es seguro. Eso es seguro. Pero para entender que tengo la victoria debo entender dos términos. Número uno, rema, con H intercalada entre la R y la E. Rema. La palabra rema es la palabra que proviene de Dios. Es una revelación directa. Diga conmigo, revelación directa. Y el segundo término, la palabra logo, es la palabra de Dios escrita. Y mucha gente toma la Biblia como una palabra logos y toma la profecía o lo que Dios confirma como una palabra rema, como un rema. Dios le puede hablar a usted a través de la palabra logo, palabra revelada ya escrita, y le puede hablar a usted y usted decir: sí, este versículo es para mí. Pero cuando viene el rema sobre una persona o sobre usted y Dios vuelve y lo confirma, entonces usted lo recibe ya no como palabra logo, sino como rema. Por eso esta noche yo he venido a hablarte del rema, no del logo. El profeta Joel había escrito un rema que había recibido de Dios en ese momento. Por esto es que esta palabra transciende los tiempos. Puede cambiarse de un tiempo a otro. Puede pasar de un tiempo a otro. Porque no fue una historia, no fue un cuento de hada, no fue simplemente para agradar a otro. Fue un rema. Dios le reveló y él automáticamente escribió lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Despierten los valientes, convoquen a los guerreros, despierten a las naciones y entrará el Rey de Gloria.
Busque el libro de Amós capítulo 3, está ahí mismo cerquitica de Joel. Amós capítulo 3, está ahí mismo cerquitica del libro de Joel. Versículo, antes de decirle el versículo, estamos hablando de la palabra rema. Diga conmigo, palabra revelada. Amén. Rema. No es algo vivido, es una revelación de Dios. ¿A quiénes Dios utilizaba para mandar este rema? Diga conmigo, a los profetas. Amós capítulo 3 versículo 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla en el cielo, y quiero explicar este término, mucha gente dice: recibí una palabra de Dios. Pero quiero decirte que Dios habla en la intimidad, pero no puede hablar callado o a solas. Cuando Dios habla, se estremece el cielo. Por ende, toda persona que esté conectada en ese momento, que su espíritu esté conectado en el trono con el rema de Jehová, va a escuchar la misma palabra. Por eso usted oye a tantas personas en el mundo entero hablando de avivamiento, hablando de poseer, porque son personas en el mundo entero que han estado conectados cuando Dios ha dicho: viene avivamiento para mi tierra. Viene avivamiento, viene avivamiento, viene avivamiento. Si nos guiamos del Espíritu Santo, cada cosa que hacemos aquí, ¿la ordenó quién? ¿Quién la ordenó? ¿Quién la ordenó? El Espíritu Santo, el Padre. Si el Espíritu Santo la ordenó, no se crea usted que solamente nosotros podemos estar hablando de guerra hoy. Aquí en República Dominicana el día de hoy pueden haber cantidades de iglesias hablando de guerra espiritual. Aquellas que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, el día de hoy, en vez de quedarse en su casa, en vez de hacer una actividad simplemente familiar, dijeron: no, ha llegado el momento de convocar a los guerreros. Ha llegado el momento de decir: despiértense los valientes. Ha llegado el momento de levantarse y gritar: Jehová de los ejércitos, Él es el varón de guerra. Él es el varón de guerra. Ahora quiero explicar por qué. Número uno, se perdió el profeta dentro de la iglesia. Si el profeta dentro de la iglesia se perdió el rema. Acabamos de leer en el libro de Amós que si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Cuando Dios habla, ¿qué profeta se va a quedar callado? Cuando Dios habla, ¿qué iglesia se va a quedar quieta? Cuando Dios habla, hay que accionar. Dile al que está a tu lado: hay que accionar. Cuando Dios habla, hay que accionar. Dios levanta la voz en medio de los profetas. Viene el rema. Inmediatamente los valientes se paran. Los valientes se levantan. Los valientes fabrican sus armas. Y dice: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.